Ahí estamos. Bien. Estábamos estudiando formas de hacer proyecciones de tráfico. Estamos ya entrando en la materia que corresponde a la modelación de demanda. Voy a parar el video porque si no, estos software se vuelve muy lento y es incómodo hacer la explicación. Entonces, ok. Decíamos que comenzamos a estudiar ya la parte propiamente de modelación de demanda, estimación de tráficos, etc. El primer modelo que estamos estudiando corresponde, ok, tal vez antes de seguir para ver este tema del grupo, dice, sí, Josué pregunta que si los nombres se incluyen en carnet, sí. Pongan una tablita en Excel sencilla con el nombre de los integrantes, el número de carnet y que me indiquen de la lista, me lo ponen de primero y me ponen coordinador para poder saber quién es el coordinador de cada grupo. A Leiner le falta grupo y Sherry dice que ella se puede unir con ustedes. Bien, entonces, ok, volviendo a la materia, nuestro fenómeno de movilización de transporte partía de organizar los elementos de este fenómeno de movilización en algo que llamamos el sistema de actividades, que básicamente lo que agrupa es toda aquella información y todo lo que ocurre en términos del sistema de actividades económico, social, que ocurre dentro de un territorio como este que estamos aquí dibujando con esta figura de color blanco. El sistema de actividades nosotros lo representamos a través de todas aquellas variables que están relacionadas con esas actividades, dónde vive la gente, cómo es que está organizado el uso del suelo, la intensidad de las actividades que ocurren en ese sitio, en esos sitios, dónde viven las personas, cuántas son, qué características tienen, económicas, etcétera. Toda esa información representa nuestro sistema de actividades o la utilizamos para poder entender y estudiar lo que sucede en ese territorio, dónde trabaja la gente, qué se produce, dónde se produce, en qué cantidad, dónde se produce y dónde se vende, etcétera. Todo eso es el sistema de actividades y es ese sistema de actividades, decíamos, que es el que produce la necesidad de moverse, tanto las personas como mercaderías. Porque ocurría esto que dibujamos también por acá, y es que las personas normalmente están ubicadas en un sitio y en otro sitio están los productos o actividades que ellos necesitan o desean realizar y por lo tanto hay una separación espacial que obliga a moverse. Entonces, lo mismo sucede con mercaderías que se producen en un lugar pero que se necesitan en otro. Entonces hay que mover. Eso es lo que genera la necesidad o la demanda de transporte. Y por otro lado, para que eso ocurra, necesitamos un sistema que está conformado por una infraestructura, por unos vehículos para que ellos se movilicen. Entonces, el sistema de transporte que involucra todas esas partes de infraestructura, vehículos y también cómo es que se mueven esos vehículos en infraestructura, forma parte de este sistema T. La relación de estos dos elementos es lo que genera el patrón de flujos, que dice finalmente cuántos viajes se hacen y a qué costo o nivel de servicio se ejecutan esos viajes. Nosotros ya a partir de hoy vamos a comenzar a estudiar la modelación de ese fenómeno, pero previo a eso hay una herramienta que nos permite hacer a nosotros estimaciones de crecimiento del patrón de flujo sin necesidad todavía de modelar. Y por eso dibujamos esto aquí como en línea punteada, porque nosotros sabemos que este fenómeno no ocurre, pero por el momento no lo vamos a modelar, solamente vamos a saber que lo que está generando cambios en el patrón de flujos son cambios en algunos de estos elementos. Entonces, la primera, la forma en que
La primera forma en que el patrón de flujos va cambiando es debido a cambios en el sistema de actividades. Cada año, simplemente por el hecho de que hay más población y porque la población se va transformando, las personas van cambiando de edad y al ir creciendo, sus actividades van cambiando. Desde, por ejemplo, desde niños que van a la escuela, luego al colegio, que no necesariamente está ubicado en el mismo lugar. Si estudian en la universidad, bueno, pues tienen que moverse luego a la universidad. Una vez que se gradúan, pues trabajan y por lo tanto ese cambio de actividades en las personas va generando cambios en el patrón de flujos, porque van cambiando a nivel individual, pero de forma agregada pues va afectando todo el sistema. Entonces, esos cambios en el sistema de actividades que se dan constantemente, estos hablando de largo plazo, pero incluso en el muy corto plazo, solamente si pensamos en cómo cambian las actividades a lo largo del día, ¿verdad? En las primeras horas, las personas que además se concentran en la hora pico, un montón de personas moviéndose a sus lugares de estudio y trabajo. Luego ya a mediodía o a lo largo del día hay otros movimientos más bien de personas trabajando y de mercaderías moviéndose. Entonces es muy distinto lo que ocurre en la hora pico. O en la tarde, pues ya las personas ya no trabajan, comienzan a cerrar las fábricas y todas las personas empiezan a trasladarse más bien a sus lugares donde residen, ¿no? A sus casas. Entonces hay un cambio constante de las actividades a lo largo del tiempo y eso genera cambios en el patrón de flujos. Pero en el largo plazo decíamos cambios como la población, los niveles de ingreso, las personas se mueven, viven en un lugar, se desplazan y viven en otros. Esos cambios van generando cambios en el sistema de actividades que los podemos ver entonces la relación y cómo impacta esa relación que hay entre la demanda, que representamos aquí en estas curvas azules, junto con la oferta, que podríamos considerar que la oferta, es decir, el sistema de transportes permanece de alguna manera un poco más constante, es menos variable en el tiempo que la demanda. Entonces, si suponemos que tenemos una oferta fija, la demanda va cambiando, va creciendo a lo largo del tiempo porque hay más personas, hay más actividades, entonces hay más demanda de viajes. Vemos entonces cómo el tráfico va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esos crecimientos de tráfico es lo que se va reflejando en las curvas de oferta, las curvas de tráfico de las series históricas de tránsito. Incluso en algunos momentos en la historia, y eso se ve reflejado en casi todas las series históricas de TPD de las vías del país, cuando hubo crisis, por ejemplo, entre los 80s, 90s, hubo una contracción de las actividades y por lo tanto una contracción también de la demanda. Y se ve eso en una caída de tráfico. Lo mismo está pasando por digamos estos años, del 19 al 20, ya un poquito menos en este año del 21 hubo un poquito de recuperación, pero aún así hay el impacto de dos cosas. Ya la crisis económica que traíamos de por sí se suma al fenómeno de la pandemia y también el impacto que tiene eso sobre las actividades y la economía, y entonces hay una contracción. Entonces más bien uno, en ese caso, la curva de demanda se devuelve y entonces el tráfico cae y se ve reflejado en los datos de tránsito. ¿Okay? Entonces, ese fenómeno es el que pasa y va quedando registrado, como decíamos, en datos de tránsito promedio diario en las vías a lo largo del tiempo. Y con estos datos nosotros podemos ver cuál ha sido la velocidad con la que el tráfico ha ido creciendo, ¿verdad? Esa tasa de crecimiento que nos interesa determinar. Entonces, nosotros este fenómeno lo vamos a resumir en una tasa de crecimiento de tráfico de crecimiento anual, en términos porcentual. ¿Qué porcentaje del tráfico
del año anterior se genera como crecimiento, como incremento para el año siguiente. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos también a continuar creciendo el tráfico, suponiendo esa manera de crecimiento que le llamamos crecimiento geométrico, que es esta forma. Es decir, nosotros durante un determinado periodo, normalmente periodos cortos, digamos que de 5 años, suponemos que el crecimiento en esos 5 años va a ser constante en términos de que el porcentaje que crece cada año va a ser el mismo. Entonces, eso es la tasa R, donde, por ejemplo, si consideramos un 5%, R sería 0,05. Tal manera que al año siguiente, yo lo puedo calcular como el tráfico que tengo el año anterior, que sería este, o digamos este valor, TPD sub T menos 1, multiplicado por 1,05, o sea, por 1 más R. Y si esa tasa se va a mantener durante N años, pues sería eso elevado a la N. Entonces, esta es la manera en que, y tal y como fui insistente la vez anterior, y he sido insistente en los videos que ustedes tienen también grabados, esta es la única forma válida de crecimiento y de proyección de las tendencias históricas. El crecimiento geométrico, la fórmula que está aquí encerrada en este rectángulo. Es decir, el TPD del año T sub n es igual al TPD base o inicial T sub 0 multiplicado por 1 más R a la n. Esa es la única forma válida de hacer proyecciones con series históricas de TPD. Cualquier otra cosa que yo haga no es una proyección, son cálculos intermedios. Y esto va a ser sobre todo válido para lo que vamos a terminar de ver hoy, que es el crecimiento geométrico, ¿no? Que vamos a hacer algunos cálculos que parecen proyecciones, pero que la única proyección válida de TPD es con esta forma. Siempre se proyecta así cuando estoy usando series históricas. ¿Okay? Bueno, entonces, la diferencia que vamos a tener en el uso de estas técnicas es el supuesto que hagamos para nosotros encontrar la tasa de crecimiento R. Entonces vimos que habían dos maneras. Una es considerar que el crecimiento es, o más bien la tendencia de crecimiento que ha tenido el tráfico histórica ha sido exponencial, es decir, un crecimiento muy acelerado, en donde entonces nosotros sería una cosa así, un crecimiento muy acelerado, exponencial, que tiene esa forma, en donde consideramos que si este es el año T y este es el TPD, entonces suponemos que el TPD de cada año T es igual a la exponencial de la tasa de crecimiento, un valor R, que va a ser nuestra tasa de crecimiento multiplicado por el año T, más una constante. Suponemos que eso es así. Y normalmente esto es así en los primeros años de crecimiento del tráfico en las carreteras. Todas van a tener un crecimiento muy, muy acelerado al inicio. Pero luego, ese crecimiento acelerado, que lo vemos aquí, comienza a desacelerarse, empieza a bajar la velocidad y más bien cada año comienza a crecer un poquito menos, ¿verdad? Y eso lo vimos también aquí con estas curvas, porque la carretera tiene una capacidad, aquí la representamos con esta letra K, y vemos como a pesar de que la demanda pueda crecer, la demanda como potencial, ¿verdad? Como curva, si la demanda crece al mismo ritmo, conforme
el punto de equilibrio se va acercando a la capacidad, el crecimiento de manera natural es cada vez más pequeño, ¿verdad? Y aquí lo representamos gráficamente. Cómo creció aquí al inicio una cantidad muy alta, pero luego disminuye y conforme nos vamos acercando a la capacidad disminuye cada vez más, ¿no? Crece a ritmos más bajos. Entonces eso se ve reflejado en esta forma logística en la curva. Entonces, cuando nosotros vemos y reflejado en los datos de tránsito que ya comienza a crecer cada vez menos y empezamos a acercarnos a un techo que hemos llamado el TPD de saturación, entonces lo más adecuado es utilizar un crecimiento geométrico en el cual también este sigue siendo T y esto sigue siendo el TPD. Entonces aquí el TPD del año T va a ser igual al TPD de saturación, que es ese techo que tenemos acá, al cual la curva se va haciendo más o menos asintótica, por 1 más la exponencial de A por T más B. Donde ya en este caso, a diferencia de la exponencial, donde este parámetro de la curva directamente era la tasa de crecimiento, R, aquí ya no, ninguno de los parámetros es la tasa de crecimiento, ¿verdad? Estos son parámetros A y B, son simplemente parámetros de esta curva. Bien, estas son las dos tendencias que nosotros, que usualmente se utilizan como criterio para considerar el crecimiento histórico, la tendencia de crecimiento histórico, y para obtener a partir de ahí las tasas R. En ambos casos debemos hacer una conversión logarítmica para linealizar estas ecuaciones y hacer la regresión lineal correspondiente para obtener los parámetros de las curvas. Entonces, bien, eso fue lo que hicimos la vez anterior con este ejemplo, esta serie de datos. Teníamos aquí los años T, el TPD. Entonces, primero hicimos la conversión de la exponencial, que por aquí está todavía registrado lo que hicimos, ¿verdad? Al hacerle una conversión logarítmica a esto, lo aplicamos logaritmo a ambos lados, entonces nos queda que nuestra variable y es el logaritmo del TPD y nuestra variable x sigue siendo el año de manera directa. Entonces, utilizando el TPD logaritmo, que sería esta curva como y esta columna como x, aplicamos mínimos cuadrados para hacer la regresión lineal simple. Aquí pusimos las fórmulas y por acá lo hicimos también con y aquí lo hicimos con la herramienta de regresión lineal que tiene Excel y obtuvimos que el parámetro de la pendiente, que sería el valor de R, daba 0,045, 46, según redondeemos, en ambos casos. Por aquí, a ver, ¿qué se hizo? Aquí. Está por acá. Y el intercepto, que en realidad en el caso de la curva exponencial es un parámetro que encontramos, pero que no vamos a utilizar, nos da menos 80 y aquí también menos 80. Bien, que en ese caso correspondería al logaritmo natural de B. Si quisiéramos ver directamente, pues por algo para tenerlo, habría que hacer la exponencial de este valor de menos 80 para que nos dé el valor directamente de B. Y en este caso, el coeficiente de terminación es de 0,85, 86, ¿no? En ambos casos. También lo habíamos hecho gráficamente, que eso está acá. ¿Okay? En el caso de utilizar la tendencia de crecimiento
exponencial que le podemos hacer al gráfico y nos da la ecuación directamente. Sin embargo, no sé por qué para este ejemplo Excel, por lo menos el mío, me está dando algún problema, algún error, porque como recuerden que el R cuadrado no nos estaba dando exactamente el mismo valor, nos daba 0.8. Algún error de cálculo tiene este gráfico. Yo lo hice también después para verificar, haciéndolo con la tendencia lineal y utilizando más bien, como podemos ver aquí, utilizando estas dos columnas, el año y el logaritmo natural, y diciéndole que calculara con una tendencia lineal. Y me da el mismo valor que me dio aquí con las ecuaciones y con este resumen con el cálculo de la herramienta estadística de Excel. Me dan los mismos valores. Es decir, que algo malo calcula aquí con la exponencial, pero no sé por qué, ¿verdad? Eso ya es un problema del software. Bueno, hasta ahí habíamos visto Excel y luego empezamos a hacer el cálculo con la tendencia logística, para la cual lo que hicimos fue, bueno, habíamos puesto aquí un valor de referencia como de 90,000 o algo así, pero bueno, vimos aquí ocupábamos un valor que fuera más alto de 100. Entonces, por ejemplo, 110,000. Luego aquí programamos la fórmula que, vamos a ver si está por acá, sí. Al aplicarle la conversión logarítmica a esta fórmula, aplicando el logaritmo a ambos lados, bueno, acomodando esto y aplicando el logaritmo, la ecuación que nos quedaba es esta, donde vemos que nuestro X sigue siendo el año T, a ese no se le aplica ninguna conversión, pero nuestro Y sería el logaritmo de el TP de saturación, perdón, entre el TP del año T menos 1, logaritmo de eso. Entonces, es lo que está aquí, la fórmula. Logaritmo de este entre este menos 1. Lo calculamos para todos los años. Aplicamos igual las formas de regresión, las fórmulas de regresión, y aquí nos da que lo que corresponde a la pendiente, que en esta ecuación es el parámetro A, nos da menos 0.1165, el intercepto 232 y aquí el coeficiente de terminación 0.92 para este valor que pusimos inicialmente, el TPD. Pero Excel, vimos también la vez anterior, que nos permite utilizar la herramienta de optimización. Entonces, la idea es encontrar los parámetros, la curva que mejor se ajuste a los valores históricos, y podemos optimizar este valor del TP de saturación, que me defina cuál es el valor del techo que mejor se ajusta a los datos. Entonces, para eso utilizamos Solver. Entonces, aquí en herramientas, en mi caso, tenemos la herramienta de Solver, que es la herramienta de optimización, y le decimos que me maximice el R cuadrado cambiando este parámetro, el TP de saturación, ¿verdad? Los otros, los que son la pendiente del intercepto, pues ya están aquí programados con las fórmulas y les va a calcular automáticamente. Entonces ella va a empezar a variar, a hacer iteraciones hasta a variar el TPD hasta maximizar el R cuadrado. Entonces, al hacer eso, que lo hace rápidamente, nos va a dar esta solución donde nos da un techo de 112,462 y estos parámetros, ¿verdad? Y el R cuadrado ahí creció un poquitito. Bien, hasta ahí habíamos llegado. Ya con eso tenemos los parámetros completos de esa curva logística. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta. Bueno, la podemos utilizar esta misma ecuación, y lo que vamos a hacer es que déjenme hacer el espacio acá de esta cosa para aquí. Metamos aquí unas líneas.
para lo que vamos a hacer ahora. Ok, entonces la idea es la siguiente. Voy a explicarlo aquí primero y luego lo hacemos ya directamente en el Excel. Bien, lo que les voy a comentar ahora es cómo determinamos nosotros, en el caso de una tendencia logística, el valor de la tasa de crecimiento R. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Bien, entonces usualmente nosotros vamos a tener estos que son nuestros datos históricos de TPD. A partir de esos datos y suponiendo la tendencia logística, nosotros acabamos de encontrar los siguientes parámetros, ¿no? Encontramos este valor que es el TPD de saturación. Que Solver nos lo optimizó y nos dio un valor de 112,000 y algo, ¿no? Además, nosotros encontramos los parámetros de esta ecuación, que eran los valores de un valor de una pendiente A, o una tasa de desaceleración A, y un parámetro B. ¿Verdad? Esos son los tres parámetros que nosotros encontramos, que conforman esta ecuación. TPD del año T igual a el TPD de saturación entre 1 más la exponencial de A por T más B. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta ecuación para dibujar la curva de TPD, o bueno, no necesariamente dibujarla, sino hacer los cálculos de los valores que están a lo largo de esta curva. En particular, nos interesa calcular el del último año conocido. Voy a dibujar ese aquí un poquito. Vamos a suponer que este valor es el último TPD conocido. Es decir, este es el que nosotros hemos estado llamando el TPD, digamos, sub 0, el inicial, a partir del cual nosotros vamos a hacer todas las proyecciones. Entonces, nos interesa utilizar esta ecuación para calcular este valor sobre la curva, que coincida exactamente con este año, que es el inicial, ¿no? El que estamos, digamos, llamando el TPD inicial, TPD sub 0, o bueno, el T0. Y vamos a, digamos que yo necesito calcular y proyectar esto a 5 años. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el año 5. Este es nuestro TPD del año N al cual necesito proyectar. Entonces, bueno, yo puedo calcular todos estos puntos, si quiero, ¿verdad? Año con año. Pero en particular me interesa este. Entonces, estos valores sobre la curva, que son calculados con esta ecuación, esos valores los voy a llamar TPD de cada año, T, pero techo, que son estimados con la ecuación. Entonces, a partir de estos valores de TPD, techo, que son medidos en la curva, de aquí, yo voy a obtener la tasa de crecimiento. Y lo que hago es determinar una tasa de crecimiento geométrico para que con crecimiento geométrico obtener una tasa equivalente a un crecimiento geométrico que me pase este valor que sería el TPD
techo del año 0 a este que sería el TPD techo del año T sub n. ¿Bien? Teniendo estos dos valores, ¿cuál sería la tasa de crecimiento geométrica equivalente que me pasa este valor a este a través de un crecimiento geométrico? Eso lo podemos deducir, ¿verdad? Si yo tuviera el TPD 0 techo, eso multiplicado por 1 más R, esta es la tasa que ando buscando, equivalente, elevado a la n años. ¿Cuál es el valor de R que hace que esto me dé TPD T sub n techo? Entonces, si yo despejo de la ecuación, me queda que el R sería la raíz enésima de el TPD techo n y TPD techo sub 0 menos 1. ¿Okay? Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Una vez que tengo la ecuación, los parámetros de la ecuación logística, utilizo esa curva para calcular estos dos valores, ¿no? Que son estos dos puntos, o más, porque depende de cuántos años o a qué años debo proyectar, pero en particular, para un caso específico, necesito crecer de este año a este año, entonces para esos 2 años los pongo aquí en la ecuación, calculo estos dos valores, con esos dos valores calculo esta tasa de crecimiento equivalente, y entonces una vez que ya tengo esta tasa de crecimiento equivalente, yo puedo proyectar, ahora sí, este valor que es el valor real. Entonces, yo puedo estimar el TPD del año T sub n, ya como mi estimación, utilizando el crecimiento geométrico que dijimos hace un rato, es la única forma realmente válida de hacer proyecciones de tráfico a partir de una tendencia de crecimiento de una serie histórica de tránsito, que es el crecimiento geométrico, donde yo tomo el valor inicial y lo crezco a una tasa, donde este valor de R es el que calculé aquí, con los valores leídos de la curva logística. Vamos a hacerlo en Excel para que quede completamente claro. Entonces, en nuestro Excel, nosotros con los datos ya encontramos estos que son los parámetros. Este es el valor de A, este es el valor de B. Vamos a ponerlos por aquí, estos A y estos B. Y este es el TP de saturación. Son todos los parámetros de esta curva. Este valor, este y este. Entonces, aplicando esa ecuación, yo voy a calcular, fíjense, tal vez lo puedo hacer aquí a la par, en esta columna. Yo puedo aplicar esta ecuación, se la puedo aplicar a todos los años, pero bueno, en particular me interesa el 2019. Supongamos que yo tengo que proyectar esto. Vamos a ver. Esto es un año, 1, 2, 3, 4, 5 años. Lo quiero proyectar el 2024. Voy a calcular todos los valores, pero en realidad solo me va a interesar específicamente estos dos para poder calcular la tasa de crecimiento. Entonces aquí lo que voy a hacer es determinar los TPD que hemos llamado TPD techos. ¿Okay? Voy a calcular esos específicamente nada más, porque luego los calculamos los demás. Entonces, ¿cómo sería? Sería el TP de saturación dividido entre 1 más la exponencial del parámetro A multiplicado por el año T más el parámetro B. Entonces, me faltó un paréntesis. Ya se lo puso. Bien, ese sería el valor estimado. Vamos a quitarle el decimal por nuestra ecuación.
102.400, ¿verdad? Esa es la estimación que está haciendo de este valor. 104. Bueno, ese también lo calculo para el año 2024. Ya tengo los dos valores, este y este, corresponden ¿a qué? A estos dos puntitos, a los valores techo. Ahora sí, con esos dos, yo puedo calcular, un poquito más para acá, la tasa de crecimiento. Voy a ponerle aquí la R. La tasa de crecimiento entre esos dos valores, que sería entonces, como hay 5 años, sería, bueno, este valor dividido entre este, elevado a la raíz quinta, o sea, elevado a un quinto, menos 1. Entonces, esta sería la tasa de crecimiento equivalente para estos 5 años. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Entonces, yo ahora sí voy a hacer mi proyección de tráfico, que es esto. Ya obtuve la tasa de crecimiento, ahora le aplico esa tasa de crecimiento al dato conocido, el inicial, el TPD inicial. Para nuestro caso, ese TPD inicial es este valor, 104. Entonces, nuestra proyección al 2024 sería este valor, que sería el TPD sub 0, por 1 más esta tasa de crecimiento elevado a la 5. Y esta sería nuestra estimación del TPD para el año 2024. ¿Consultas? Ninguna. Bueno, lo que les decía es que yo, si uno quisiera, podría calcular estos valores de TPD pues, para todos los años. Y yo podría seguir creciendo esto, más aquí 6, 7, 8, 9, 10, digamos. Entonces, puedo seguir calculando esto aquí, 10 años. Y este valor yo podría también luego proyectar y tener una tasa de crecimiento distinta a esta que calculé. Ya calculamos una tasa del 2019 al 2024. Pero yo podría crecer otros 5 años más al 2029 y podría ser interesante entonces ver cuál sería la tasa de crecimiento. Vean que aquí lo que hizo fue utilizar el TP de techo del 24 y del 29 y calcular una tasa de crecimiento distinta. Entonces ven cómo la tasa va disminuyendo. Estos primeros 5 años tendrían una tasa de crecimiento equivalente de 7.8 y esta ya de 0.5%. Entonces, ahora vean, tengamos cuidado que esta tasa de crecimiento es para crecer del 24 al 29. Entonces, se la tendría yo que aplicar a este valor del 24 como base para proyectar. Entonces aquí, a partir de este valor, lo crezco esta otra tasa 5 años. Y ese sería el valor estimado al 2029. Yo también pude, si realmente lo que a mí me interesaba era nada más crecer del 19 al 29, en un solo crecimiento, porque no me interesa analizar ningún dato intermedio, yo podría entonces haber calculado una sola tasa, haber utilizado los valores del 29 y del 19 y calcular la tasa de crecimiento equivalente para esos 10 años. Queda un valor de 0,006. Y vean que entonces esa tasa yo se la aplicaría a este valor.
y obtengo exactamente la misma proyección, el mismo valor. ¿Okay? Ponerle el mismo formato. Con una sola tasa. O si es para efectos de cálculos de ejes equivalentes y proyecciones de estimaciones de pavimentos o alguna otra cosa, puede ser que a mí me interesara hacer la proyección año con año. A mí sí me interesa calcular año con año. Entonces, si es con el crecimiento geométrico, entonces, bueno, yo partiría, nada más tendría que calcular respecto a el año anterior. Aquí la raíz sería unitaria, entonces sería elevado a la nada, ¿no? Nada más eso, menos 1. Entonces aquí yo voy teniendo las tasas de crecimiento año con año. Y podría entonces llenar esto diciendo, bueno, el crecimiento al año siguiente ya lo tengo, sería por 1 más esto. ¿Sí? Entonces puedo tener crecimiento año con año, que si lo copio aquí, vean que esto no me va a cambiar. Fijémonos en este valor 108,645. Vean que no cambie, ¿no? Solo que ahora lo calculé con el crecimiento del año anterior y así hasta aquí, que tampoco debería cambiar, aunque lo calcule año con año. Entonces no importa si es año con año, si es un brinco de 5 años o de 10, siempre dan los mismos valores. Pero lo importante acá es que estos valores que calculé con la ecuación, toda esta columna, no son proyecciones del tránsito, simplemente son lecturas de la tendencia logística que me permiten calcular tasas de crecimiento, que es lo que hicimos aquí, y con estas tasas de crecimiento crecer el TP. Muy bien. ¿Queda claro? Explicación. Sí, ¿alguna duda? Bien, ese sería, vamos a llamar a el grupo 1. Entonces, estos, bueno, aquí lo vamos a poner. Entonces, el grupo 1, entonces serían Alejandro Rodríguez, Aarón Abarca, Christopher y Luis Andrés. Luego tengo el grupo 2. Ok. Que serían Luis Alejandro Quirós, Cindy, Valeria, Natalie y Josué. Estos son 5 personas. Muy bien. Luego, si les parece, a Meribeth, a Jorge y a Ariel. Vamos a ver. Y Ariel, sí, Ariel lo aguanta. Podemos crear un grupo 3. Serían entonces Meribeth. A ver. Jiménez Arias. Meribeth Jiménez. Arias. Ajá. ¿Y cuál es tu carne? B63566. Así. Correcto. Muy bien. Luego tenemos Jorge Aguilar. ¿Cuál es tu segundo apellido, Jorge? Segura, profe.
Y carnet. B10133. Muy bien. Y Ariel. Juan. Segundo apellido. Mora. Mora. Carnet. Y P6 5098. 65098. Muy bien. ¿Quién falta? Ah, bueno, y tal vez alguno de ustedes, ¿quién podría ser el coordinador? ¿El coordinador? ¿Podría ser yo? Ok, perfecto, María. Sí, el coordinador es básicamente para que es el responsable de que le envíen la clave, eso es todo. Pero no tiene una función más adicional. Todos son una misma responsabilidad en el grupo. Yo le acabo de enviar el Excel por el chat. A ver, acá. Vamos a descargar. A nosotros nos falta un integrante todavía. Grupo de trabajo, transportes, es este. Ok, ¿y quién sería el coordinador? De este grupo. Creo que yo. Leiner. Ok. Muy bien. ¿Alguien más de los que está hoy en clase hace falta? De grupo. Tenemos, vamos a ver. Aquí tenemos 4, 9, 12, 15 personas. Ahora puede ser que el grupo sean ustedes nada más. Bueno, no sé si saben si falta alguien. Vamos a dejar los grupos así. Si falta alguna persona, pues entonces lo incorporamos a alguno de los grupos 3 o 4 y quedaríamos de esa manera. Vamos a ver. Por el momento le voy a enviar esta información entonces a Brian. Ah, ¿sabes qué? Me faltó el correo electrónico. El correo para que les escriba a los coordinadores. Entonces vamos a anotarlo aquí. El de Alejandro, ¿cuál es el correo? Profe, Alejandro ahorita no está, ya le pregunto. Ok. Luis Alejandro. ¿Cuál es el correo de Luis Alejandro Quiroz? Ya se lo mandamos, profe. Profe, se lo voy a poner en el chat. Ok, por favor. Y también Meribet y Leiner, si pueden, por favor, escribir el correo aquí en el chat para copiarlo y enviárselo a Brian. Ok, este es Leiner. Leiner.Quiroz. Profesor, el de él, ¿verdad? O- Sí, pues solo el del coordinador porque a él, le escribe a él y ya ustedes tendrían la... Ah, bueno, con la L minúscula. Así, Leiner.Quiroz.
Profe, quedamos así de 3, entonces. Por el momento, sí. Ok. Ujú. Y Alejandro Rodríguez es este. Ok. Y Luis Quiroz. Listo. Muy bien. Entonces ya tenemos esto. Bien, volvemos a nuestro ejercicio. ¿Queda claro este procedimiento? ¿Alguna duda? Vamos a... Creo que teníamos por ahí algún ejercicio de cosas, de algunos temas anteriores que me gustaría también como repasar antes de que pasemos a lo siguiente. Parece que para el día de hoy había un ejercicio. Ok, este es un ejemplo. Tal vez esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar de tarea. Vamos a explicar aquí el procedimiento de solución, pero tendríamos esta tarea puede ser para DRIM 8. Entonces dice lo siguiente: el Ministerio de Obras Públicas y Transporte estudia la posibilidad de aplicar tarificación vial por congestión en las principales vías de acceso a San José. Su empresa consultora fue contratada para estudiar esta medida en el corredor que conecta San José y Cartago, cuyas curvas de oferta y demanda de transporte son las siguientes. Tenemos esta ecuación. Fíjense que esta es decreciente con respecto, donde tengo aquí el costo y este sube, el costo es decreciente respecto a V, por lo tanto esta sería la curva de demanda. V sería el volumen del corredor vial. Y luego esta es una ecuación creciente. De hecho, esta tiene la forma de lo que se llama una curva BPR, que son curvas que se utilizan, un tipo de curva que se utiliza para modelar la curva de oferta. Entonces también tenemos un costo en función del volumen. Este valor de aquí de 1500 es lo que corresponde a la capacidad de la vía en vehículos por hora. Entonces tenemos demanda y oferta. Determine cuál es el patrón de flujos. El patrón de flujos bueno, en realidad es el patrón de flujos en el corredor. Aquí está mal redactado. Entonces, ¿qué sería? Básicamente, pues, hacer el equilibrio entre estas dos ecuaciones. Entonces, ahí lo que haríamos es, pues, igualar las dos curvas, ¿no? Entonces, van a tener por un lado esta curva decreciente que está puesta de forma lineal y esta otra curva ahí creciente, y determinan ustedes estos dos valores, el valor de V y el valor de C del equilibrio inicial. Ese sería el punto 1. Ese patrón de flujos que ustedes acaban de encontrar corresponde al equilibrio que vamos a denominar equilibrio del usuario. La decisión que ellos toman de forma espontánea, porque esta curva, aunque no lo dice solo C, ya habíamos dicho, esto va a corresponder a la curva de costo medio. Las curvas de oferta en transporte siempre son curvas de costo medio. Calcule el excedente social neto asociado al patrón de flujo del corredor.
Para calcular el excedente social neto, recordemos que su fórmula es la integral desde 0 hasta f, hasta el flujo, que en este caso sería hasta este valor v sub 0, de la función inversa de demanda, que es esta curva, menos, bueno, de x, menos la integral desde 0 también hasta f de la curva de costo marginal. Aquí hay un menos. O lo que es lo mismo, también recordemos que esta parte de la ecuación, esta integral, como el costo marginal es la derivada del costo total y el costo total es el costo medio por X o por el flujo, podemos sustituir eso aquí. La derivada del costo medio por X. Entonces la integral y la derivada se cancelan y simplemente sustituyo costo medio evaluado en F por F. Entonces sería la integral desde 0 hasta F de la curva inversa de demanda sería, también lo puedo hacer con esta ecuación, que corresponde a este triángulo, esta fórmula. Sería el excedente social neto, sin necesidad de calcular esta otra integral. Entonces sería el área debajo. Como esta es una línea recta, queda muy fácil calcular eso usando esta forma de expresión del excedente social neto. Entonces sería simplemente este triángulo. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Otra forma sería calculando el costo marginal, ¿verdad? Entonces, pero que ahora lo vamos a ocupar de todas maneras. Es calculando la curva de costo marginal, que sería esa otra, y más bien haciendo esta área. Calculando esta área como la integral debajo de una curva menos la integral debajo de la otra curva hasta aquí. Toda esta área menos esta. Son las dos integrales. Aunque no parece, pero la resta de esas dos áreas les va a dar lo mismo que este triángulo. Porque aritméticamente o matemáticamente es lo mismo. Ok, esa es la otra forma. Entonces ya tendríamos el excedente. Determine el patrón de viajes óptimo del sistema. Ese es el que ocurre entre la demanda y la curva de costo marginal, que es este punto, ahí en este otro equilibrio. Entonces ahí tendríamos este otro volumen. Vamos a llamarle asterisco. Y este sería un costo marginal asterisco. Que le corresponde también este costo medio asterisco. Entonces, para eso ocupamos la curva de costo marginal, la cual la calculamos a partir de la curva de costo medio. La podemos hacer de dos maneras. Calculamos primero la curva de costo total, que es esta curva de costo medio multiplicada por V, lo cual me quedaría 40,000 por V menos 9,5 por V al cuadrado. Y una vez que tengo el costo total, derivo el costo total respecto al flujo. Entonces, al derivar eso, me va a quedar 40,000 menos 9,5 por 2. ¿No? Entonces, me daría 19 por V.
sea, esto quedó ahí un poquito mal. Vamos a borrar aquí para que se vea bien. 40,000. Ay, ¿por qué no se cambia esto? Ya. Pero esa no es la curva de demanda. Ah, tienen toda la razón, sí, que me estoy equivocando. Gracias por ayudar. Aquí está algo raro. Sí, me equivoqué. Esta cosa no se cambia. Ya. Sí, sería a partir de esta curva. Tienes razón. Bueno, entonces, bueno, haciendo el mismo procedimiento, si esta es la curva de costo medio, hay que multiplicarla por V, primero para tener el costo total. Entonces, esto nos daría 7,5 V más 2 V elevado a la 10 entre 1500 elevado a la 9. Ese sería el costo total. Y la derivada de eso me daría el costo marginal. Entonces, derivando de eso me daría 7,5, 1 más, como esto está elevado a la 10, 20, y otra vez V entre 1500 a la 9. Esa sería la curva de costo marginal. Entonces, ahora sí, con esta curva, repito, el procedimiento, encuentro el equilibrio con la curva de demanda, me va a dar este otro valor, V asterisco, me va a dar un costo marginal, ¿verdad? Sustituido aquí, que sería el costo marginal asterisco, pero también una vez que tenga V asterisco, ese V asterisco lo puedo sustituir en esta curva para tener el costo medio, que sería este costo asterisco, C asterisco. El equilibrio, el patrón de flujos, aunque el equilibrio lo encuentro con la curva de costo marginal, a la hora de expresar el patrón de flujos, el patrón de flujos sería el V asterisco con el C asterisco. ¿Okay? Entonces ya tendríamos el punto 3, ese es el óptimo del sistema. Calcule el excedente social neto asociado al patrón de flujos óptimo del corredor. Entonces, vamos de nuevo aquí. Como ahí eso está muy rayado, vamos a hacerlo así. Esta es la curva de costo medio y esta es la curva de costo marginal. Acá tenemos el valor de V asterisco. Entonces, igual lo puedo calcular o con esta curva o con esta fórmula, que sería calcular el área debajo de la curva de demanda, que sería esto, menos el área debajo de la curva de costo marginal, que sería esto. Tendría que integrar esta ecuación. O, de una manera más simple, más sencilla, es utilizando esta otra ecuación, ¿verdad? Esta otra expresión, que es equivalente. Entonces sería el área bajo la curva de demanda, que sigue siendo esta, es fácil porque al ser lineal es aquí el trapecio, menos el costo, pero vean que este ya no es costo marginal, ¿verdad? Es costo medio, por F. O sea, para este volumen, el costo es ese que dijimos que se llamaba C asterisco. Es decir, sustituir este valor de V asterisco en esta ecuación, en el costo medio. Entonces, esta parte C por F es este rectángulo. Entonces, el excedente social neto ahí sería este trapecio que queda aquí en medio. Ese sería el excedente social neto en el caso de este segundo equilibrio, el del óptimo del sistema. En el primer caso, como vimos, era un triangulito
Ahí me pasé. En el primer caso, voy a dibujarlo aquí otra vez. Esta raya no se ve bien. Esto lineal. Esta es la demanda. Este era el costo medio. Entonces este era el V, que llamamos 0. Y este es el C, que llamamos 0. Y nos daba este valor. Este triangulito. Entonces, este sería el excedente social neto para el equilibrio del usuario. Y este sería el excedente social neto para el equilibrio del sistema. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Cuál es la magnitud de la distorsión económica? La distorsión económica que se producía por la demanda, la primera distorsión económica, que es la que pasa aquí, es el sobreconsumo. Y es la diferencia entre estos dos valores. Este delta de volumen. Entonces la diferencia entre esos dos valores es la distorsión. ¿Cuál es la magnitud de la externalidad? La externalidad es el costo adicional, el costo marginal adicional, o el costo, digamos, que se produce, la diferencia de costo, la diferencia entre el costo marginal y el costo medio, que se produce debido a que las personas toman una decisión basada en sus costos medios y no en sus costos marginales. Y no en el costo marginal. Esa es la externalidad. Entonces, esa externalidad la calculamos para el volumen del primer equilibrio, para el volumen V0. En este volumen V0, si yo pongo por aquí el costo marginal, yo también puedo calcular, con V0, yo puedo calcular el costo marginal aquí arriba, que sería, bueno, no va a quedar tan alto, es que esto está, por la escala está mal, pero sería el costo marginal 0. Entonces la diferencia entre estos dos sería la externalidad. Entonces, ¿qué sería? Una vez que tengo el V0 del equilibrio del usuario, lo sustituyo en esta curva, que es la curva de costo marginal, y eso me da costo marginal 0. La diferencia entre los dos es la externalidad. ¿Cuál es la magnitud de la pérdida social? La pérdida social es la diferencia entre el excedente social neto óptimo y el excedente social neto que ocurre en el sistema por el equilibrio del usuario. Entonces, esas áreas ya las habíamos calculado. La pérdida social entonces sería el excedente social neto o la diferencia de los excedentes social netos, ¿verdad? Entre el óptimo, que es más pequeñito, y el excedente social neto del equilibrio de los usuarios. Okay. Si lo calculo así, esto da negativo como pérdida. Calcule la magnitud de la tarificación vial por congestión que se debería cobrar en el corredor para alcanzar el patrón de flujos del sistema. Tarificación vial. La tarificación vial, recordemos, es la diferencia entre el excedente, entre el costo marginal y el costo medio, pero calculados para el flujo óptimo. Ve aquí, fíjense que en el punto 6
que calculamos la externalidad, calculamos también una diferencia entre costo marginal y costo medio. Yo les estaba indicando aquí esta diferencia como externalidad. Pero esa es costo marginal y costo medio calculado con V0. La tarificación vial se calcula aquí con V asterisco. Entonces necesito calcular este, que es el costo marginal asterisco, y este, que es el costo medio asterisco. Ya los habíamos calculado antes. Este salió al hacer el equilibrio del sistema, este costo marginal. Al resolver el punto 3, ahí nos salió este costo marginal asterisco. Y les dije, también para poder expresar el patrón de flujos óptimo, tenían ustedes que calcular el costo medio para este flujo. Entonces este deberíamos tenerlo también. Entonces ahora sí, la diferencia entre estos dos, esta diferencia entre este valor y este valor me da la tarificación vial por congestión. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro toda el procedimiento de solución de este ejercicio? Profe, ¿cuál era el concepto de tarificación vial como tal? Ajá, el siguiente. Si esta es la curva de demanda, la inversa de demanda. Esto es flujo y esto es costo. Decíamos que las personas perciben como costo de transporte, como curva de oferta, el costo medio. Tal vez para que quede más, pongámosle solo C, pero es el costo. No perciben el costo marginal. ¿No? El costo marginal vimos que era igual al costo medio más la derivada del costo medio por F. Entonces, el costo marginal es más alto, pero las personas no perciben este costo, que sería una curva que va por ahí arriba, donde la diferencia vertical entre este y este costo es esta parte, que es la que no se percibe. Eso hace que, como vimos, el excedente social neto, que ahora estábamos calculando, viendo cómo calcularlo, el excedente social neto se optimiza, es mínimo, bueno, más bien es máximo, aquí, donde esta curva de costo marginal cruza con la curva de demanda. Entonces la cantidad óptima de viajes que debería realizarse, hemos llamado asterisco, es esta. Pero eso no ocurre porque las personas esta curva no la perciben, perciben esta. Entonces se hacen más viajes de la cuenta. Se hacen estos viajes en el sistema. Al hacerse más viajes, lo que está ocurriendo es que las personas individualmente, vean que si se hicieran F asteriscos viajes, el costo de las personas sería más bajo que el costo que están realmente percibiendo. Y eso ocurre porque hay un excedente de viajes. Esta diferencia. Hay un sobreconsumo, hay más viajes de la cuenta. Eso ocurre porque las personas no perciben, como decía, este costo marginal, no perciben todo esto. Nada más perciben esta parte, el costo medio. La tarificación vial lo que hace es cobrarles esta parte, este pedacito, que le llamamos, este es el costo total de congestión.
es costo total de congestión porque esta derivada, esta parte, que es la pendiente de esta curva, ¿verdad? En un punto cualquiera, digamos aquí, es esta pendiente. Esto es la derivada del costo respecto a F, ¿no? Entonces, esa pendiente le llamamos el costo de congestión. ¿Por qué definimos congestión como el crecimiento del costo al aumentar F? Entonces, el costo por congestión sería esa derivada. Al multiplicarlo por F sería un costo total. Entonces, este costo total por congestión ocurre porque se están haciendo más viajes de la cuenta. Lo que hace la tarificación vial por congestión es cobrarle esto, que es el pedacito que las personas no perciben, que es la diferencia entre estas dos curvas, pero se calcula en este punto. Aquí. Es esta diferencia calculada para este flujo, para el óptimo. Es decir, la diferencia entre lo que sería el costo marginal asterisco y este, que sería el costo C, el medio, pero calculado con ese flujo asterisco. Entonces, esta diferencia, que corresponde a este pedacito, es la tarificación vial por congestión. Deme un momento, por favor. Ya, disculpe. Sí, entonces esto es la tarificación vial por congestión. Pongámosle aquí tarifa por congestión. Entonces, es esta diferencia. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, una vez que tengo esos dos costos, lo calculo así o podría ponerme a calcular esta cosa así media complicada, hacer la derivada y todo, pero me va a dar lo mismo. Entonces, lo calculo de esta forma. Esto lo que hace es que si yo le cobro esto como un peaje a las personas, entonces las personas van a percibir este costo más ese peaje. Es como si yo tomara toda esta curva y la elevara verticalmente. Y entonces la curva pasara por aquí. Bueno, por aquí. Y interseca ahora la demanda en este mismo flujo. Entonces, al cobrar esta tarifa, las personas están percibiendo un costo mayor y eso desincentiva a algunas de viajar y entonces ya no se hacen estos viajes, disminuyen los viajes y se van a realizar esta cantidad de viajes, que sería la cantidad de viajes óptima. ¿Queda claro? Para mí, sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Queda claro el ejercicio? Eso es un poquito un ejercicio de repaso. Ya les expliqué cómo resolverlo. La idea es que ustedes lo hagan, entonces ya específicamente ya hagan todos los cálculos de tarea para el próximo lunes. Y si tienen alguna duda, pues entonces lo podamos resolver. Pero ese es un ejercicio típico de esta materia que vimos antes de las proyecciones de tránsito. Aquí tenemos otros, porque vimos dos distorsiones que produce la congestión. Una es esta, el sobreconsumo, que acabamos de explicar, que se hacen más viajes de la cuenta, y otro es que además los viajes se distribuyen de forma que no es óptima. Entonces, para eso tenemos este otro problemita, un poco simpático, que había, este lo había hecho la otra profesora, donde tenemos a la ciudad gótica. Entonces dice que, dice así, para viajar entre el norte y el sur de Ciudad Gótica, entonces supongamos que aquí está el norte, aquí está el sur, hay dos rutas alternativas, una por el centro de la ciudad, supongamos que es esta, ¿okay? Y otra por el anillo de circunvalación, entonces vamos a ponerla por aquí.
son las dos rutas. Batman sabe que la primera, esta ruta, yéndose por el centro de la ciudad, tiene 6 kilómetros de longitud. Y la siguiente función de costos totales por kilómetro, dependientes del tráfico. Entonces, tenemos estas ecuaciones. ¿Okay? Según si el tráfico es de menos de 3.000 o más de 3.000. Ok, y dice, y Robin, por otro lado, averiguó que el anillo de circunvalación es más largo, es de 12 kilómetros. Tiene esta otra curva. Esta es otra ecuación de costo total. Les acaban de avisar que el Lex Luthor está al otro lado de la ciudad, justo en la hora pico, cuando 16.000 vehículos por hora desean salir del norte al sur. O sea, hay 16.000 viajes aquí que vienen de aquí para acá. Batman debe llamar al comisionado de Ciudad Gótica para indicarle la manera de hacer lo más eficiente posible el viaje entre el norte y el sur de la ciudad. Por tanto, Batman lo contrató a usted como ingeniero de transportes para que le asesore. ¿Okay? Entonces, ¿qué le sugeriría usted al dúo dinámico para que logre la situación más eficiente? Bueno, entonces, para que sea lo más eficiente, esos están preguntando por el equilibrio del sistema. Entonces, ¿qué necesito? Encontrar el equilibrio con las curvas de costo marginal. Entonces, estas son las curvas de costo total. Habría que derivarlas para obtener las curvas de costo marginal y igualar esas curvas de costo marginal. Aquí el ejercicio en donde teníamos lo siguiente, ¿no? Este es el total de viajes, que en este caso son esos 16.000. Y bueno, normalmente haríamos este equilibrio entre las curvas de costo medio, pero lo que queremos es lo más eficiente, entonces encontramos el equilibrio con las curvas de costo marginal 1 y costo marginal 2. Entonces, eso me va a decir a mí cuánto se va a ir por un lado y cuánto se va a ir por el otro. Esa sería la asignación que están preguntando aquí. Calcule los valores de asignación óptima entre las rutas disponibles. Bueno, en la pregunta 1, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es esa, ¿no? Que la asignación debería realizarse utilizando las curvas de costo marginal. Eso es lo que se pregunta aquí, básicamente. En el 2 es ya resolver eso. Es decir, ya calcular las curvas de costo marginal y igualarlas y determinar cuánto flujo se iría por una ruta y cuánto se iría por la otra. Eso es todo. Ese es el ejercicio. ¿Okay? Bueno, ¿cómo ayuda para el cálculo de las curvas marginales, etcétera? Aquí hay un par de ayudas que dicen que los costos totales están en colones por kilómetro, por tanto, en el equilibrio, 6 veces el costo por el centro es igual a 12 veces el costo por la otra ruta, por la de circunvalación. ¿Okay? Es lo mismo que el costo por el centro es 2 veces el costo por la otra ruta. Que eso básicamente pues, es como ayuda ahí para hacer los equilibrios. Pues, bueno, muy bien, ese sería este ejercicio. Está ahí, bueno, con la caricatura y con unas curvas que son un poco, digamos, un poquillo más complejas porque están ahí separadas según la magnitud del flujo, pero en general estos ejercicios de lo que se tratan es que te dan 2 curvas de costo. A veces te preguntan todo, desde el equilibrio del usuario, el equilibrio del sistema, el costo total en un equilibrio, el costo total en el otro equilibrio, la pérdida social, la tarificación vial por congestión en estos casos, ¿verdad? Puede ser un ejercicio más elaborado. Aquí solamente están preguntando una cosa. Pero bueno, ese es el otro tipo de ejercicio, entonces la idea es que también lo resuelvan y lo entreguen de tarea.
y también si tienen, pues para ver dudas en el desarrollo del ejercicio. Ok. Bueno, con esto estaríamos cerrando esta parte de la materia y comenzaríamos ahora a ver los temas relacionados con demanda y modelos de demanda de 4 etapas. Hay aquí un video, un tema adicional, y es modelos, la calibración de modelos econométricos o microeconómicos para la proyección de tráfico. Eso no lo vamos a desarrollar en el curso, no lo vamos a evaluar tampoco en el examen, pero si a ustedes les interesa pueden ver este video que está aquí puesto en la clase. Eso es un punto intermedio entre lo que acabamos de ver, proyección de series históricas de tránsito, y la modelación de demanda. La diferencia que tiene eso es que aquí sí metemos un modelo en donde se modela, valga la redundancia, el sistema de actividades a través de variables como variables económicas, como el Producto Interno Bruto, la población, la tasa de, o más bien, sí, la tasa de motorización o lo que es la flota vehicular, se incorporan dentro de unos modelos que me permiten a mí hacer proyecciones de esas variables del PIB, de la población a futuro, con base en eso, determinar primero una estimación de la tasa de motorización y luego esa se relaciona con el TPD de las vías. Entonces puedo hacer estimaciones del TPD. Ahí sí ya sin proyecciones geométricas, sino directamente con modelación. Una manera muy sencilla y directa que muchos consultores utilizan es simplemente relacionar de manera directa en una curva el TPD en función de, por ejemplo, el PIB o el PIB per cápita. Entonces, encuentran una ecuación y directamente con eso encuentran, hacen proyecciones. Esa es una forma también más simplificada de lo que viene explicado aquí en este gráfico. Como les decía, aquí más bien viene primero un índice de motorización que se llama F, asociado con el PIB per cápita. Este índice de motorización es la flota per cápita. Entonces, hay aquí un primer modelo y luego hay un segundo modelo que relaciona el TPD con la flota, ¿no? O hay otro modelo. Entonces, este me permite proyectar el PIB y la población y obtener índice de motorización que multiplicado por la población me da flota y la flota me da después TPD. Entonces, bueno, aquí explica cómo se calibran estos dos modelos y después cómo se utiliza. Entonces, eso, como les digo, como eso toma algo de tiempo y evaluarlo es difícil en los exámenes porque se necesita mucha información, son muchos datos y no es posible resolver un ejercicio de estos en examen. Entonces, vamos a... Y además normalmente en el otro grupo no lo ven. Entonces, yo se lo dejo aquí porque es muy útil esto. Yo les recomiendo que lo vean. Si tienen alguna duda y quieren aprender a hacerlo bien, me pueden consultar. Pero, de hecho, no forma exactamente parte de los temas de materia del curso. Es como complementario, entonces lo vamos a dejar ahí. No lo vamos a continuar. Y vamos a seguir ahora con los modelos de 4 etapas. Voy rápidamente a buscar la presentación de esto aquí. Y entonces vamos a hacer la introducción de ese tema. Creo que eso es acá, clase 2. Y vamos entonces a dejar introducido este tema de los modelos de 4 etapas. Bien. Hasta el momento hemos visto una modelación o un conceptos muy sencillos sobre
oferta y demanda. Hemos supuesto unas condiciones muy simples, como en el primer caso, en el primer ejercicio, que estábamos repasando hoy, donde suponemos que tenemos un origen, un destino, una ruta o una alternativa de viaje. Esto, así de sencillo, lo podemos entonces modelar con una curva de demanda y una curva de oferta y hacer los equilibrios y todo lo que acabamos de ver. La realidad es más compleja que esto. Aquí lo único que nos permite ver esto es esa relación que hay entre la oferta, la demanda y cómo encontrar el patrón de flujos. Y bueno, ¿qué pasa si yo aumento la oferta? Bueno, el impacto que tiene eso en cambio del patrón de flujos. O si aumenta la demanda, cómo cambia el patrón de flujos, etc. Y entender un poquito entonces las magnitudes de los viajes que se realizan según esos cambios en el sistema de actividades o el sistema de transporte, pero en una realidad muy simplificada. Luego, como el problema de Ciudad Gótica, otra cosa sencilla que vimos es, bueno, ya no con una curva de demanda, sino con una demanda fija y tener dos alternativas de viaje. Entonces eso nos permite ver cómo se distribuyen los viajes, ¿verdad? Y el concepto de que las personas buscan minimizar su costo y que en el equilibrio el costo medio es el mismo. Ya ninguna persona se va a cambiar de ruta porque ya no le conviene. Y entonces, ¿cómo se distribuyen los viajes entre las dos alternativas? Pero de nuevo, la realidad es más compleja que esto. Como en realidad nosotros lo que tenemos es todo un área densa, tenemos muchos orígenes y destinos y no tenemos dos rutas, sino que tenemos toda una red disponible para viajar, incluso varias redes, porque algunos pueden viajar por auto, otros en transporte público, unos en tren, otros en bus, etc. Entonces, la complejidad del sistema es muy grande. Como es así, esto no se puede resolver con unas curvitas sencillas de oferta y demanda. Entonces, y tampoco se puede hacer en una sola modelación, porque el modelo que me calcularía, me permitiría determinar cuál es finalmente el tráfico en un pedacito, en un tramo específico de la red, la cantidad de variables que tendría involucrado sería demasiado grande, casi imposible de calibrar, sería un modelo muy, muy complejo. Todo lo que se hace es partir el problema de viaje suponiendo que las personas hacen toman cuatro decisiones distintas, ¿okay? En 4 etapas. Las personas deciden primero si van a viajar o no van a viajar, o lo que es lo mismo, cuántos viajes realizar. Y eso corresponde a la primera etapa que se conoce como generación de viajes. Y esta etapa de generación de viajes lo que hace es utilizar como consumidor o unidad básica de modelación a las familias. Caracteriza a las familias de acuerdo a su condición socioeconómica y según esa condición determina cuántos viajes realizan una familia de determinado tipo. La suma de esos viajes de distintos grupos de familias en una pequeña zona del sistema me genera el total de viajes producidos en esa zona, lo que llamaríamos el O sub I, viajes que tienen origen en la zona I. Esto lo que pasa es que nuestra área de estudio, nosotros la vamos a dividir entonces en distintos pedacitos, ¿verdad? Que son zonas. Cada una de esas zonas, les decía, vamos a conocer las características socioeconómicas de los hogares que viven, por ejemplo, en una zona como esta, y calibramos un modelo que relaciona esas características socioeconómicas con la cantidad de viajes que familias de determinadas características y tamaño realizan. Y eso me dice cuántos viajes salen de esta zona, los O sub I. También utilizando técnicas similares, pero utilizando variables más agregadas como de uso del suelo, cantidad de población, la tasa de motorización de la zona o la cantidad de trabajadores que hay en la zona.
metros cuadrados dedicados a zonas industriales o variables agregadas macro, yo puedo determinar cuál es el total de viajes que tienen destino esa zona o que son atraídos hacia la zona. Eso lo hago en cada una de las zonas en las que dividí mi área de estudio. Y ese es el modelo de generación de viajes, es el primero que vamos a estudiar. Lo veremos con más detalle el día jueves. Esa es lo que llamamos la primera etapa. Como segunda etapa, ahora lo que queremos averiguar es estos viajes que salen de cada zona, cómo se distribuyen como origen-destino. Ya no solo el total de viajes de cada zona, sino de este total de viajes que salió de la zona 1, cuántos viajan a la zona 2, a la 3, a la 4, a la 5. Entonces lo que queremos es encontrar una matriz origen-destino, una matriz OD, sabiendo entonces cuántos viajes van de cada zona I a cada zona J. ¿Okay? Ese modelo se conoce como modelo de distribución de viajes. Ya en este modelo incorporamos también los valores de nivel de servicio. ¿Cuál es el costo de viaje para ir entre cada par de zonas? ¿Cuánto me cuesta ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí? Entonces ya ahí está involucrado algo de la curva de oferta. Entonces, el resultado de este modelo van a ser, como les decía, los viajes de la zona I a la zona J, ya por origen-destino. Entonces, esa es una segunda decisión de viaje. Aquí es viajar o no viajar. Aquí, ¿a dónde ir? Obviamente, las personas no toman decisiones de viaje así en etapas. Uno ya sabe, o sea, tiene el deseo de ir de paseo a la playa y pues ya sabe a dónde va a ir y ya tomó la decisión de ir y ya sabe qué ruta va a elegir y todo. Entonces, esas decisiones se hacen más de manera simultánea, pero nosotros como modeladores tenemos que partir esa decisión en distintas etapas para podernos comer este problema que es muy grande. Entonces, esa sería la segunda etapa. En la tercera etapa, que es la partición modal, lo que vamos a hacer es utilizar las características de los modos de transporte. ¿Cuánto se tarda viajando en el modo de transporte? ¿Cuál es la tarifa que tiene ese modo de transporte o lo que me cuesta viajar en ese modo? ¿Qué tan cómodo es? ¿Qué confiable es cada modo de transporte? Entonces, con las características de los modos de transporte, vamos a utilizar técnicas de selección, modelos de elección discreta. Son modelos probabilísticos en el cual vamos a determinar cuál es la probabilidad de que, dadas estas características, una persona elija un determinado modo de transporte. Entonces, eso me permite separar los viajes ya que van desde la zona I a la zona J según el modo M de transporte. Entonces, esa es la tercera etapa. Partición modal. Cómo dividir los viajes que van desde cada origen a cada destino según los modos de transporte disponibles. Y la última etapa ya sería determinar cuál es la ruta que se va a seguir a través de la red. Cómo se asignan esos viajes a la red. Asignación de viajes. Y para eso vamos a utilizar redes de transporte donde cada uno de los arcos o pedacitos de calle o tramos de la red tiene asociado una curva de nivel de servicio, similar a las de los ejemplos que estuvimos viendo ahora, ¿verdad? Una curva BPR, por ejemplo. Entonces la red, tenemos una red, un grafo con nodos y arcos, y en los arcos tenemos estas curvas de nivel de servicio. Entonces, ya eso nos permite encontrar, dividir los viajes que van de I a J en el modo M ya por distintas rutas P. Entonces, esa es la modelación que vamos a hacer. Y eso es lo que llamamos modelo de 1, 2, 3, 4 etapas. Y esto es lo que ustedes también van a hacer en el proyecto, que ya se los explicaré de hoy en 8. Y que un software como Transcad nos permite hacer toda esta modelación, pero de una manera automática, no automática, pero muy
muy efectiva, muy rápida, con ya algoritmos programados. Nosotros vamos a ver la teoría, vamos a ver cómo se calibran cada uno de estos modelos, qué información requiero recopilar en el campo para calibrar modelos y hacer esta modelación, y cómo aplicar los modelos para efectivamente, finalmente tener toda esta información, el total de viajes, matrices, orígenes, destino, saber cómo se dividen los viajes según modo de transporte y tener asignado el tráfico en la red de tal manera que yo pueda saber cuánto tráfico hay en cada arco. Fíjense que con esta modelación, yo más adelante yo puedo hacer cambios en la red de transporte, ¿verdad? Puedo poner en esa misma red una calle nueva, correr el modelo nuevamente, volver a asignar el tráfico y ver cómo esa nueva carretera hace que cambie el patrón de flujo de la ciudad. O puedo introducir un sistema de transporte nuevo, un sistema de transporte público distinto, con unas distintas características o mejoras, y ver entonces cómo me afecta eso la partición modal, cuánta gente ahora va a optar por ese servicio de transporte público, y de nuevo cómo cambia todo el patrón de flujo de la ciudad. Entonces, bueno, esas son las herramientas que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a dejarlo hasta aquí con esta pequeña introducción y nos veríamos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Entonces, hasta aquí llegaríamos, a menos de que tenga alguna consulta. Si no es así, entonces que pasen buen día. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, el jueves. Gracias, profe. Bueno, con gusto, que tengan un día. Después,